Hola, pues hoy nos metemos de lleno en un tema teológico, bastante específico, que encontramos en las fuentes que manejamos, la necesidad del bautismo. Eso es. Y ojo, importante aclarar, no vamos a entrar en si salva o no salva. Eso es otro debate. Exacto. La idea es entender por qué, según estos textos, se considera un paso necesario. Tenemos aquí unos cuantos argumentos bíblicos, teológicos, que defienden esto. Sí. Así que nuestra misión hoy es desglosar un poco esas claves. ¿Es solo un símbolo o hay algo más de fondo en esta perspectiva? Pues sí, eso es. Vamos a explorar 4 pilares, digamos, 4 argumentos centrales que presenta el material. Vale. Por un lado, la obediencia a Jesús, a un mandato suyo. Ujú. Luego, la conexión con la práctica de los apóstoles, la tradición. Ujú. También su valor como símbolo, un símbolo muy potente, y como herramienta para enseñar. Y finalmente, su papel como señal del nuevo pacto. Perfecto. Pues vamos por partes. El primero, decías, la obediencia a Jesús. Sí, Las fuentes aquí son muy directas, ¿no? Se apoyan en que Jesús lo ordenó. correcto. Cita Mateo 28, la Gran Comisión. Claro, id y haced discípulos, bautizándolos. Exacto. Y lo presentan como eso, como un mandato claro. No es una sugerencia. No. Y además, el versículo que sigue insiste en enseñar a guardar todo lo que él mandó. Justo. Y esto, bueno, desde la óptica de estos textos, lo que implica es que no es algo opcional para el que siga a Jesús. Ya veo. Es como una parte, pues, esencial de ese seguimiento. Un acto visible, explícito, que los apóstoles tenían que llevar a cabo al formar discípulos. Es una pieza clave. Entendido. Entonces, partiendo de ese mandato, las fuentes se fijan en qué hicieron los primeros seguidores. Claro. Y eso nos lleva al segundo pilar, la tradición apostólica. Exacto. Argumentan que el bautismo era, una práctica constante en la iglesia de los inicios, esa que se fundó sobre los apóstoles. Sí, como dice Efesios, ¿no? Y también se recuerda esa unidad de un Señor, una fe, un bautismo. Cierto. Y los ejemplos en Hechos, son bastante gráficos. Mira, Pedro, en Hechos 2, después del discurso, ¿qué dice? Arrepentíos y bautizaos. Directo. Luego Felipe, en Samaria, Hechos 8, pues bautiza a los nuevos creyentes, sin más. Sin dudarlo. E incluso Pablo, fíjate, en Hechos 19, encuentra unos discípulos que solo conocían el bautismo de Juan y considera necesario rebautizarlos en el nombre de Jesús. Ah, mira. Eso refuerza la idea de un bautismo cristiano específico. Es un hilo que viene desde el principio, una práctica esencial. Vale. El tercer argumento cambia un poco el enfoque. Se centra más en el poder del bautismo como símbolo. Sí, como símbolo y también como herramienta pedagógica para enseñar. Usan analogías fuertes, ¿verdad? Como la de Primera de Pedro, capítulo 3. Ese es muy interesante. Compara el bautismo con el agua del diluvio que salvó a Noé. Pero aclara que no es por quitar la suciedad del cuerpo. No. Dice que es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y nos conecta a la salvación por la resurrección de Cristo. Y luego están esos pasajes de Romanos 6 y Colosenses 2 que son muy visuales. Ciertamente. Esos dibujan el bautismo como una representación de morir al pecado con Cristo, ser sepultados con Él. Y resucitar a una vida nueva. Exacto. Es casi un sermón visual, como decías antes. Sí. Y un punto importante que defienden las fuentes es que cuando la Biblia habla aquí de bautismo, se refiere en el bautismo en agua, no solo a una experiencia espiritual interna, digamos, abstracta. Entiendo. Quieren resaltar esa capacidad del bautismo para hacer tangibles verdades profundas. Eso es. Al ser una acción física, como que graba en la memoria esa unión con Cristo, esa transformación. Y diferencia la fe cristiana. Y nos queda el cuarto pilar. Este conecta con la historia bíblica más amplia, ¿no? El bautismo como señal del nuevo pacto. Correcto. Aquí lo que argumentan los textos es que el bautismo viene a ocupar el lugar que tenía la circuncisión en el antiguo pacto. La señal de Génesis 17. Esa misma, aunque la señal física era esa, la circuncisión, su significado profundo ya apuntaba a algo interno, a una transformación. La circuncisión del corazón que mencionan Deuteronomio y Romanos. Justo, que es un cambio espiritual, no solo un rito externo.
Y aquí Colosenses 2, los versículos 11 al 15, son clave para este argumento. ¿Qué dicen exactamente? Hablan de una circuncisión no hecha a mano, refiriéndose a la obra espiritual de Cristo al quitarnos la naturaleza pecaminosa. Ajá. Y conecta eso directamente con ser sepultados con Él en el bautismo. Ah, vale. Ahí está la conexión directa. Claro. El bautismo se presenta entonces como la señal externa de esa realidad interna del nuevo pacto, un pacto con mejores promesas, como dice Hebreos. Entonces la idea es que, así como para Abraham la circuncisión era un sello de la justicia de la fe que ya tenía, Exacto, como dice Romanos 4, el bautismo funciona como la señal externa de esa fe y esa justicia que se reciben en Cristo. eso es. Y se accede a ese pacto, como indica Hechos 2, por arrepentimiento y fe. Que se manifiestan visiblemente en el bautismo. Correcto. Y Hebreos 10:22 también apunta ahí, ¿no? Corazones purificados y cuerpos lavados con agua pura. O sea que todo encaja para presentarlo como la marca visible de entrada a esa comunidad del nuevo pacto. Esa es la imagen que dibujan estas fuentes, sí. No es un ritual suelto. Muy bien, pues si hacemos una síntesis rápida, Sí, lo que hemos visto es que estas fuentes argumentan la necesidad del bautismo sobre 4 patas, digamos, que se apoyan entre sí. mandato de Jesús, tradición apostólica. Símbolo pedagógico potente y señal del nuevo pacto. No es un solo argumento, sino como todos juntos presentan el bautismo como el paso esperado, el paso visible. Exacto. La conclusión principal del material es esa, su necesidad como acto de obediencia, de testimonio público. Aunque, como dijiste al principio, lo distinguen de ser un requisito para ganarse la salvación. Importante esa distinción. Muy importante. Y esto nos deja quizá con una reflexión final, ¿no? Basada en todo esto. A ver, Si el bautismo se entiende así, desde esta perspectiva teológica, no como un rito opcional, sino como mandato, tradición, símbolo y señal del pacto, ¿cómo debería esto impactar en la forma en que se vive la fe personalmente y en la identidad de la comunidad creyente? es una buena pregunta para que cada uno reflexione. Sí. Las fuentes, de hecho, cierran recordando unas palabras de Jesús en Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un punto final que invita a pensar. Pues muchísimas gracias por desgranar estos argumentos hoy. Un placer, como siempre.